Bienvenidos a Tutoriales de Networking. En este tutorial número 9 continuaré con el tema de Spanning Tree Protocol y específicamente tocaré el tema de elección del Root Bridge. Spanning Tree Protocol permite que los switches se descubran mutuamente y negocien una topología libre de loops. Los switches deben determinar un punto de referencia. Este punto de referencia se llama Root Bridge. Para mayor detalle del formato de BPDUs y de Bridge ID, puede consultar el tutorial número 8. Cuando un switch enciende, asumirá que es el Root Bridge. Por esta razón, cada switch inicialmente genera BPDUs con su Root Bridge ID igual a su propio Bridge ID. Los BPDUs recibidos desde otros switches se analizan para determinar si existe un mejor Root Bridge. Aquel switch con el menor Bridge ID será considerado el mejor y tomará el rol de Root Bridge. Ejemplo número 1. Determine cuál switch será el Root Bridge. En este ejemplo tenemos tres switches denominados switch A, switch B y switch C, y en el diagrama se muestran las prioridades y las direcciones MAC de cada uno de estos switches. Recordemos del tutorial número 8 que el Bridge ID está formado por los siguientes dos campos: prioridad de Bridge seguido de dirección MAC. Al ser la prioridad de Bridge más significativa, entonces el Root Bridge será aquel switch que cuente con la menor prioridad. En este primer ejemplo, al comparar las prioridades, podríamos darnos cuenta que el switch C tiene la menor prioridad con un valor de 0, donde 0 es un valor permitido de prioridad. Por esa razón, para este ejemplo, nuestro Root Bridge será el switch C. Ejemplo número 2. Determine cuál switch será el Root Bridge. De nuevo nos muestran la misma topología con switch A, switch B y switch C, solo que noten que en este caso los valores de prioridad son diferentes a los del ejemplo anterior. En este caso, los tres switches tienen idéntica prioridad de 32.768, el cual es el valor por defecto de prioridad para switches Catalyst. Deberemos entonces comparar las direcciones MAC de los switches para determinar cuál es el menor. En esa tabla podemos ver la información de cada switch seguido de la dirección MAC de cada uno de ellos. Para poder comparar las direcciones MAC que se escriben en hexadecimal y determinar cuál tiene el menor valor, podemos utilizar el siguiente procedimiento. Primero, iniciar la comparación de izquierda a derecha. Eso significa comparar primero los dígitos más significativos de las direcciones MAC. Y como segunda regla, recordar que A es menor que B, que es menor que C, que a su vez es menor que D es menor que E y finalmente E es menor que F. Si seguimos ese procedimiento con las tres direcciones MAC de este ejemplo, podremos notar que el switch A tiene el menor valor de dirección MAC. Por lo tanto, para este segundo ejemplo en el que las prioridades de todos los switches son idénticas, el switch con la menor dirección MAC será el Root Bridge, que en nuestro caso es el switch A. Conclusión. Se presentó el método para determinar cuál switch será el Root Bridge.
Se demostró además un método que permite comparar direcciones MAC. Muchas gracias por su atención.